enamora, no sé. Venga. A ver, entonces, pues todos los tips que yo sé y esas cosas las fui poniendo en el artículo, para que después pasaros el artículo, ¿no? Y me di cuenta de que estaba quedando el típico artículo de tips, ¿no? Entonces digo, voy a darle una vuelta de tuerca para que tenga un poquillo más de sabrosura, ¿no? El artículo. Entonces pensé en jugar con el papel, como es enamorar a Google, hice una analogía entre lo que es como alguien que está hablando del amor, pero también habla para enamorar a Google, ¿no? Entonces así, para que tuviese un poquito más de literatura y tal el artículo. Y aún así, me parecía que no me motivaba suficiente. Entonces dije, vamos a ver, si estamos hablando de posicionar, si estamos hablando de SEO para los artículos del blog y tal, pues lo mejor que puedo hacer es crear un artículo y posicionarlo, ¿no? El artículo que he creado para hoy, he trabajado durante 2 semanas, el SEO, para posicionarlo, ¿no? Y que esté, no ha llegado a primera página, pero se ha quedado justo a las puertas de entrar en primera página, ¿no? Y claro, si estoy hablando sobre SEO, el artículo tiene que ir sobre SEO en Almería. Entonces, se trataba de competir con los SEOs de Almería, que ya el nivel está bastante bueno aquí en Almería. Entonces, digamos que era todo ponérmelo muy difícil, pero bueno, a lo mejor por eso me he puesto malo, porque la verdad es que ha sido un poco locura, pero al final se ha hecho el trabajo, el posicionamiento y se ha quedado ahí a las puertas, ¿no? Entonces, si ponéis en el móvil cómo posicionar en Almería, os saldrá o en segunda página o algunos en primera, depende de si buscáis en resultados en modo oculto, que primer tip para saber más o menos las cosas, que el ranking que tienen vuestros artículos y cómo van, una manera muy rápida, que esto no sé si lo dijo Jorge el otro día, es directamente a través del modo incógnito, este que tenéis por aquí, pues ahí se puede poner cómo posicionar en Almería. Vale, entonces ¿cómo posicionar? No, directamente solamente cómo posicionar en Almería. Sí, entonces aquí veis el cómo posicionar en Almería enamorando a Google. Porque claro, la idea era, sí, cómo posicionar en Almería, pero conectarlo con lo que realmente era el artículo, ¿no? Entonces, bueno, ya que estamos aquí, fijaos en el título, que no es muy largo, cómo posicionar en Almería enamorando a Google, para que se vea en las búsquedas. Fijaos en la URL, que pone cómo posicionar en Almería, o sea que las palabras clave están metidas en la URL. Y fijaos en la metadescripción, que es este textito así pequeño, donde justo al principio están las palabras clave, luego viene cómo generar contenidos para tu blog que enamoren a Google, y luego, eso era para vosotros, y ahora la llamada a la acción, que es un textito que se pone para, averígualo, para llamar a que la gente haga clic, ¿no? Entonces, bueno, iba a enseñaros algunos ejemplos de posicionamiento que he hecho y tal, pero por cuestión de tiempo pues voy a enseñar alguno. Vamos a ver, estamos aquí, seguimos en modo incógnito, ¿eh? Entonces, por ejemplo, un cliente que no tenía web hace un año, pues ponemos Yoga Almería, que es como muy general, ¿no? Y entonces pues no tenía web, y entonces hemos hecho el trabajo para que al menos aparezca en primera página, ¿no? Entonces, Yoga Gil Almería, horarios yoga, sí, este también es suyo, esos 2 enlaces están ahí. Entonces, pues claro, está contento porque él está visible y antes, hace unos meses, tenía la web pero estaba invisible. Otro ejemplo es en la campaña esta de comuniones, regalo niña, comunión, a ver,
Unión Almería. Vale, pues si os fijáis, las imágenes que salen son imágenes optimizadas, que eso, para quien no lo sepa, el nombre de la imagen hay que colocar las palabras clave que queremos posicionar, ¿no? Entonces, si fuese, por ejemplo, cómo posicionar en Almería, .jpg, ¿no? Luego tiene que ir las imágenes bastante optimizadas de peso, tratar que no superen los 100 kilobytes, y luego, pues, a la hora de colocarlo dentro del blog, si utilizáis WordPress, rápidamente cuando ponéis una imagen os permite añadir alt, la etiqueta alt. Ahí ponéis también las palabras clave. Entonces, aquí, estas primeras imágenes son las que hice en el artículo. Esto es un artículo de un blog de Joyería Miras, y entonces es un ejemplo de cómo un artículo de un blog posiciona, porque muchas veces pensamos que lo que más importante tiene que posicionar es vuestra página home. No, lo que tiene que posicionar es lo que sea, pero que posicione. Y entonces lo bueno de ir escribiendo en artículos, en páginas individuales, es que las podéis ir personalizando con lo que hemos visto antes, con la URL, con el título y tal, metiendo ahí las palabras clave, ¿no? Entonces, cómo acertar con el regalo, tal, que está ahí primero, ese, pues ahí está posicionado, y de hecho generó conversión, ¿no? Generó ventas, ¿no? Entonces, habría más ejemplos, pero por si acaso voy a ir avanzando. Entonces vamos a ir analizando el propio artículo que os he escrito, y vamos viendo los truquillos, ¿no? Está todo más o menos especificado, ¿no? Es decir, que no pasa nada si no vais apuntando todo. ¿Cómo posicionar en Almería tu blog enamorando a Google? Es una variación del título, ¿no? Pero sí que está metida las palabras clave. Luego abajo, al principio, cómo posicionar en Almería, que fueron las keywords que me surgieron tras la propuesta que puso sobre la mesa África Lucena de unaideabrillante.com, y coloco este enlace al principio. ¿Por qué? Porque tiene una autoridad considerable, la página de África, y entonces lo estoy poniendo al principio del texto, para que Google, cuando lea, diga, si ha puesto este enlace al principio, es porque tiene que ser importante para el texto, ¿no? Entonces, crea la relación, y lo que es autoridad de la página de Alicia, se crea una conexión y transfiere autoridad, ¿no? Luego está, la propuesta original era sobre cómo generar contenido en tu blog para enamorar a Google. Surgió en el ámbito de una de las mensuales reuniones de grupo de aprendizaje mutuo, Coffee Blogger Almería, y me abrió genial para retomar mi página web, que tenía absolutamente abandonada. Yo tenía la página web hecha un desastre, y además, pues claro, al tener que arreglar para el artículo, pues también me he visto obligado a arreglar parte del resto, aunque todavía están obras, ¿no? El resto de la página. Los últimos artículos que escribí son del año 2016, uno sobre contenido de calidad, otro sobre marketing en Facebook, aquel otro en el que hablaba sobre email marketing. Justo en el primer párrafo estoy colocando más enlaces, porque este es un tip, que es colocar enlaces para conseguir crear una red que nos vaya conectando. En este caso estos son enlaces internos, enlaces de mi propia página, para decirle... Si esos enlaces los pones en el primer párrafo es porque generan más... Tienen relevancia. Google, el primer párrafo... Claro, el primer párrafo es súper importante, ¿no? Es lo primero que lee el algoritmo. Entonces hace un chequeo rápido de la primera parte. Por eso la conexión con Unidad Brillante, y después, que es un enlace externo, y luego los enlaces internos. Podría haber sido al revés también. Podría haber colocado los enlaces internos antes y tal. Por cuestión de trabajo, de cómo ir avanzando, que ha sido todo un poco a matacaballo, un poco locura, al final se ha quedado así. Entonces, si os fijáis, en los enlaces con los que he enlazado tienen que ver. O sea, contenido de calidad se refiere a SEO. Marketing en Facebook. El marketing en Facebook, el marketing, el SEO, etcétera, va unido. O sea, temáticamente tienen relación. Luego, lo siguiente era escribir uno sobre cómo posicionar en Almería, aplicando todo lo aprendido en año y medio, gracias a maestros como Nacho Benavides, no sé si le conocéis, es top aquí en Almería. De hecho ya no está en Almería debido a que sale, ¿no? de Almería. Y luego Divisign, que tenemos el honor de tener aquí con nosotros, que realmente es maestro de SEO y de muchas cosas más. Lo que pasa es que hoy está a título de observador, ¿no? Sí. Pero vamos a aprovechar para hacer contacto, porque realmente
se aprende mucho con él. Bueno, aquí metemos una imagen. Esta imagen tiene el nombre es ese, cómo posicionar .jpg, con la etiqueta alt, con lo mismo, ¿no? Aquí venimos con lo que es la estructura del contenido. Fijaos que hay unas letras más grandes que otras. Eso es porque estoy creando una jerarquía con los títulos, ¿no? Cuando ponéis en WordPress, seleccionáis y podéis escoger el tamaño de la letra. Este de aquí pues es un H2. ¿Cómo posicionar en Almería? Teniendo en cuenta a Google, ese ser de la inteligencia artificial. Y aquí empiezo con el rollito del Doctor Amor. Toda persona experta en el amor sabe que la mejor inspiración para enamorar a alguien es enamorarse de ese alguien. Por lo tanto, ¿qué cualidades nos pueden enamorar de Google como buscador? Recordemos algunas obviedades y alguna reflexión que se nos puede haber pasado por alto. Si os fijáis, hay distintos tamaños porque estoy jugando para crear una jerarquía, porque eso lo valora muchísimo Google, ver la jerarquía de los encabezados. Google es en primer lugar un buscador, a veces se nos olvida, pero su objetivo es ofrecerte los mejores resultados. Si por ejemplo buscas sillas fosforescentes, Google va a tratar de ofrecerte el mejor contenido. Webs que hablen estrictamente sobre sillas fosforescentes. Va a ofrecerte variedad. Distintas fuentes cuyo contenido se ajuste exclusivamente a ese objetivo de palabras clave. Sillas fosforescentes. Estamos hablando del buscador número 1. El buscador mejor posicionado. Es un buscador tras una plataforma de cientos de programadores que están ahí trabajando desde décadas, han ido perfeccionando los algoritmos de búsqueda. Se suele comentar que al año Google actualiza alrededor de 1000 veces el algoritmo. Nosotros estamos convencidos de que nos quedamos cortos con esa cifra. Es decir, que hay un equipo, ¿no?, en Silicon Valley, ¿no?, yo creo que es donde está en Google, y ahí están trabajando desde años para perfeccionar esto. El buscador tiende a la perfección, es una de sus variables. El concepto de perfección continua, auto-optimización gracias a la participación de la humanidad. Nosotros vamos entregando contenido y gracias a eso se va perfeccionando. Son conceptos desbordantes de belleza en sí mismos y, como sabemos, la belleza externa o interna es una vibración más o menos sólida que suele enamorar. Entonces, estos son como haciendo el juego ese de motivos por los cuales nosotros enamorarnos de Google. Es un ejemplo real de inteligencia artificial. Es un buscador vivo, dependiendo de la calidad del contenido, varía sus resultados. Si optimizas un artículo hoy, Google te corresponde en los siguientes días, posicionándolo mejor que antes de la optimización. Esto es algo que ha acelerado mucho. Antes de las actualizaciones del algoritmo tardaba mucho, pero ahora es más ágil este proceso. Es una fuente de posibilidades, para bien y para mal. Si uno hace una mala actualización, te baja. Si chequea el algoritmo, te puede bajar, ¿no? Pero lo bueno es ir viendo, experimentando y viendo cuál es esa relación. Es una fuente de posibilidades, oportunidades, puesto que visibilizar tu contenido te puede llevar a destinos desconocidos. Google es un portal para la aventura y la experimentación, así como para la creación, sin perder de vista muchos otros objetivos de conversión, como puede ser vender gafas, ¿no?, por ejemplo. Características del posicionamiento web en Almería. Muy bien, entonces, ¿cómo generar contenidos para tu blog que enamoren a Google para posicionar en Almería? Vamos con los tips para un feliz posicionamiento almeriense. Aquí he vuelto a jugar con los encabezados. No declares tu amor directamente. Escribe de manera natural, como si Google no estuviera ahí. Pero está. Genera contenido relevante. Si tu contenido genera opiniones, si la gente comenta tu post, entonces debe ser porque tu contenido es de interés. Así piensa Google. Google valora que la cosa sea de verdadero interesante. Recordemos que es un buscador. En principio es un buscador relativamente amoral, por lo que podremos encontrar la más variedad y diversidad de opiniones. Por ejemplo, si buscamos nueva medicina germánica, la cual está perseguida, incomprendida y catalogada de muy peligrosa a nivel institucional y mediático, encontraremos en las primeras posiciones, sin embargo, enlaces divulgativos sobre ello. ¿Qué quiero decir con esto? Que de momento Google nos permite un margen de creatividad y de diversidad, y lo va a tener en cuenta y lo va a mostrar. No es todo 100% manipulación todavía en Google, ¿no? Entonces, de momento, se puede jugar con ello. Si la gente comparte tu contenido en redes sociales, es porque tu contenido es de interés social. Ofrece información relevante. Por eso es tan importante escribir con el corazón
mientras la luz de la inteligencia artificial parpadea. Es decir, vamos escribiendo de manera natural, pero también con el rabillo del ojo vamos teniendo en cuenta a Google y sus normas, por así decir, ¿no? Utiliza todas las redes sociales frecuentes, sin prejuicios. Puede parecer, por ejemplo, que un blog sobre mecánica cuántica no tenga sentido publicar en Instagram o Pinterest, pero son redes muy potentes que pueden generarnos muchísimo tráfico. El tráfico a un enlace, que mucha gente haga clic, eso es interés, y por lo tanto Google lo eleva, ¿no? Ojo, enamorar no es acosar. No acosemos a Google. Es importante cómo implementamos las palabras clave en el texto. Hablas de ello, sí, de lo que te interesa posicionar para que te encuentren, pero no sobreoptimizas el contenido, ¿no? Entonces, para eso el propio plugin de Yoast, si lo tenéis instalado en WordPress, os va diciendo la densidad de palabras, la relación que existe entre las palabras clave y vuestro texto. Y es muy fácil saber, pues por ejemplo, no superar el 1%, el 2%. El propio plugin te lo va diciendo. Aquí he metido un vídeo que se titula Cómo posicionar una web, incluye las palabras clave, ¿vale? Es un vídeo que está relacionado con el tema. Es un vídeo de 1 hora. Si alguien lo ve, pues está haciendo clic teniendo mi página abierta, y eso es retención. Retención es interés. Para enamorar a Google, di te quiero de diferentes formas, las elementales y básicas, pero también las extrañas y creativas. Sé polivalente. Aquí tienes un estupendo artículo sobre cómo encontrar palabras clave para SEO y herramientas, escrito por Jorge Ortega, compañero de Coffee Blogger Almería. Entonces, con esto generamos un nuevo enlace y relacionado realmente con la naturalidad, el origen de este artículo. El buen uso de las palabras long tail es una mina para posicionar en Almería y crear contenido diverso y original. Entonces, esto es una cita, este tipo de manera de presentar la información. Cómo posicionar es una manera distinta de presentar las palabras clave. Cómo posicionar en Almería, escribiendo para gente real, pero tan real como Google. Lo pongo así como misterioso, ¿no? Google valora que haya diversidad, sinónimos, variaciones de las palabras clave. Hay una retórica en tu contenido, pero recuerda, la retórica es el arte de decir algo nuevo, envuelto en nuevas palabras. No es el arte de vender humo, no es charlatanería. Pero la retórica es escritura, es contenido, es estilo, y Google valora el estilo. Valora la semántica cada vez más. Las palabras que acompañan a tu texto desarrolla el arte de jugar con los conceptos en el contexto, pues Google cada vez valora y valorará más la semántica, porque sus algoritmos cada vez son más capaces de analizar tu estilo a la hora de escribir, la complejidad de tus frases, tu manera de redactar, las metáforas que usas. Esto es un poco ciencia ficción, pero es a lo que casi estamos y a lo que vamos. Cuanto mejor sepas expresar por escrito, más valor tendrá en el futuro tu contenido, el escrito. Google busca textos sabrosos, ricos y profesionales. Es un buscador. No olvidemos la diversidad en recursos audiovisuales. Google analiza el contenido de las imágenes, del audio, del vídeo. De hecho, el vídeo es un campo de trabajo también para el presente y futuro inmediato. Podéis explotar las posibilidades del contenido del vídeo y empezar a tener en cuenta cómo habláis, vuestra oratoria, pues es fácil de transcribir. Es decir, todo eso que estáis soltando en los vídeos, llega un momento en el que el algoritmo puede pasar por ello y leerlo en el vídeo, el audio. Por ejemplo, utilizando Speech Notes. No sé si conocéis Speech Notes. Bueno, esta herramienta, vale, vamos a abrirla aquí. Estos días que he estado así un poco como loco, pillé un virus, espero que no aparezca ninguna página así indecente. Vamos a ver. Speech Notes, vale. Entonces, vamos a ver si... espérate que cargue. ¿Esto qué os sirve? Pues tranquilamente podéis ir, a ver,
podéis ir escribiendo, o sea, recitando, y esto lo va transliterando, ¿no? Lo va pasando al texto. Entonces podéis estar en la playa tranquilamente. También tiene aplicación para Google y podéis estar tranquilamente, post, no sé qué, hoy he estado en el Coffee Blogger, tal, y vais hablando todo de manera natural. ¿Ok? ¿Qué programa es? Esta página está puesta en el blog, o sea, en el artículo, es Speech Notes, Vale. está de aquí. Sí. ¿Es una página o también es una aplicación? Es página y también es aplicación. Claro, aquí arriba la podéis descargar. Ujú. Y luego tiene un punto muy interesante, vamos a ver, que os explico cómo se hace este punto. Voy a parar el vídeo.